Buen día, compañeros. Buen día, profesor. Mi nombre es Rodrigo Pérez y el día de hoy les voy a hablar sobre la evasión fiscal. Para poder tocar este tema, primero tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son una contribución monetaria de carácter obligatorio para todo ciudadano. Esto es para fortalecer la economía del país y brindar recursos al gobierno para poder pagar a instituciones públicas, como viene siendo la educación pública, la seguridad pública, hospitales públicos, así como de infraestructura, nuevos puentes, mejores carreteras o pavimentación en distintas calles. Esto es, está citado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción 4, y cito: es obligación de los mexicanos contribuir con el gasto público, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. El encargado de obligarnos a cumplir con estas obligaciones es el Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como SAT. Es una dependencia de gobierno que está encargada de la recaudación de impuestos, del control y la vigilancia del cumplimiento de estas obligaciones. Hay varios tipos de impuestos. Hay tres principales que vienen siendo el IVA, el impuesto al valor agregado, el ISR, que es el impuesto sobre la renta, y el IEPS, que viene siendo el impuesto especial sobre producción y servicios. El IVA es el impuesto que toda persona debe pagar al momento de adquirir un producto o un servicio. Este viene dependiendo de dónde se resida, normalmente en frontera es del 16%. El ISR, que es el impuesto sobre la renta, es el impuesto que recibe todo, que debe pagar todo ciudadano por vender algún producto o prestar algún servicio. Al momento en el que se recibe un ingreso, necesitas pagar el impuesto del por qué recibiste ese ingreso, qué servicio prestaste o qué fue lo que vendiste. Después está el impuesto especial sobre producción y servicios, que viene siendo el IEPS. Este impuesto es un impuesto especial para empresas que son exportadoras de ciertos productos, como viene siendo el tabaco y el alcohol, entre otros. Hay muchas maneras de evadir los impuestos, pero el problema aquí entra que se puede ser acreedor a una multa de una gran suma de dinero o puede ser ir a la cárcel. Esto está estipulado en el artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación. Una de las formas más fáciles, bueno, no tan fáciles, más bien más comunes para evadir los impuestos es la creación de empresas fantasma, la venta de facturas y los paraísos fiscales. Las empresas fantasma son empresas que no cumplen con con las características que impone el SAT. Viene siendo una persona que va al SAT y comenta que va a abrir una empresa con mentiras, termina siendo un lugar donde es un lote baldío o donde no se cumplen las características, como que viene siendo un domicilio particular, etc. Lo que vienen haciendo ahí es que terminan diciendo que están comprando como productos para la empresa, insumos, etcétera. Y es falso, o sea, la empresa no maneja no da ningún servicio, no vende nada, simplemente es como compran facturas en diferentes lugares y de esa manera los meten según en esa empresa, pero esa empresa no existe. Después están los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son ciertos estados donde los bancos no se les pide una declaración anual de impuestos. Esto viene haciendo que para el SAT sea muy difícil poder darle seguimiento en qué lugar fue donde recibieron ese ingreso. Uno de los tres principales paraísos fiscales son las Islas Caimán, Suiza y Panamá. Panamá no era considerado un paraíso fiscal sino hasta el 2021, donde salieron ciertos papeleos, que fue donde la Comisión Europea los metió en su lista negra y terminó diciendo que era un paraíso fiscal para muchos políticos.
Las sanciones por la evasión fiscal o el fraude fiscal viene siendo la cárcel, que pueden ser de 6 a 9 meses, o puede ser una multa de una gran suma de dinero, que puede contar hasta los 300,000 pesos, dependiendo de cuánto sea la cantidad de dinero que se está evadiendo, que no se está reportando ante el SAT. Y no está mal decir, no está mal tener una cuenta en un país extranjero. O sea, no es ilegal. El problema es cuando esos ingresos que vas y metes a ese país no los declaras ante el SAT o ante el país de residencia que tú tienes. Ese es el momento en el que se vuelve algo ilegal. Para poder evitar esto, la conclusión que podríamos decir que tenemos es que hay que pagar los impuestos en tiempo y forma. De esa manera te evitas ser acreedor a una multa, ya que cada día que te vas atrasando, se te va sumando una multa que viene siendo entre los 1,400 y 34,000 pesos por día que no se pague. Y otra forma es evitar los pagos sin comprobante. En conclusión, podríamos decir que hay que pagar los impuestos en tiempo y forma. De esta forma, puedes evitar multas o sobrecargos, ya que por cada obligación que no se pague en tiempo y forma es alrededor de 1,400 a 35,000 pesos, y hay que evitar los pagos sin comprobante. Gracias a esto pudimos ver cuál es la finalidad de nuestros impuestos, a dónde terminan yendo esos ingresos y para qué se utilizan en el país. El pago de estos impuestos es algo que deberíamos realizar equitativamente, ya que es muy molesto que estos impuestos que nosotros pagamos, otras personas que no los pagan terminan gozando de los mismos servicios que nosotros, y eso deja de ser equitativo. Por mi parte es todo y les agradezco mucho su atención.